datos entregados por el Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad de estos 2 primeros meses del año se disparó y alcanzó la peor cifra en 45 años. Entre enero y febrero se han registrado 5.529 decesos asociados al COVID-19, siendo la principal causa de muerte en el país hasta el minuto. Para analizar la situación epidemiológica, también las medidas que se han tomado, estamos junto a la doctora Claudia Cortés, infectóloga y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, ayer se daba como una buena noticia, entre comillas, podríamos decir, que el número de nuevos casos diarios haya bajado de 5.000. Sin embargo, se mantiene en 4.700. Eso ha sido la tendencia desde hace ya un par de meses, de hecho. Con este contexto, con más de 27.000 casos activos, ¿cuál es el contexto, doctora, que se va dibujando con respecto a la situación sanitaria? Hay que recordar que las mediciones que se entregan los lunes y los martes corresponden a las tomas de los sábados y los domingos, que tienen una demora y que tienen un menor número de casos tomados porque son días no hábiles. Por lo tanto, habitualmente los lunes y los martes los números son más bajos y por eso es relevante ver una semana completa y el análisis del promedio de la semana. Y estos han ido sucesivamente en aumento, así que ayer hubiera habido menos de 5.000 casos, dice bastante poco, es probable que hoy día también los haya, tenemos que ver qué pasa miércoles, jueves y viernes. Eso es bien relevante, la diferencia entre el fin de semana, en lo que es el registro también de los casos y que obviamente, igualmente, aunque uno podría decir el lunes hay menos casos que otros días reportados, igualmente se llega a 4.700. O sea, estamos con una situación bien alta y me quedaba también el tema de casos activos. Si uno va por región, el número de casos activos ha ido en aumento, en comunas también, y eso preocupa porque finalmente es personas que pueden contagiar a otros y otras. Efectivamente, el número de casos activos va en aumento y el famoso R0, que es el número que usamos quienes nos dedicamos a esto, de cuántas personas se contagian a partir de uno, a partir de un caso índice, está sobre uno. Eso significa que una persona contagia a más de una persona y eso significa que estamos en un momento de expansión de la pandemia. El R0 tiene que ser un número menor a uno para que esto vaya disminuyendo y esto ha ido en aumento. Otro punto importante es que la positividad del test PCR porcentualmente ha bajado un poco y es porque a lo largo de este año se han implementado muchos laboratorios y la toma de muestra ahora es bastante importante y masiva, tiene números muy significativos. Pero lo que tenemos que ver es lo que me señalas tú, el número de casos activos. Y esto va en aumento, lo que significa que en varios lugares del país las camas críticas están llenas, se están trasladando internamente, Sí. y las camas no críticas, las camas de hospitalización básicas, también están bien al borde del límite. Hay un punto ahí y que se da con esta doble visión o doble contexto que vivimos actualmente con respecto a la situación sanitaria. Los números que son súper críticos, súper complicados, para qué decir lo que usted decía, doctora, la situación de ocupación de camas críticas y no solamente desde la infraestructura, sino también desde el trabajo de los funcionarios de la salud que están involucrados con esas camas críticas y ese entorno. Pero la otra visión es lo que sucede con la campaña de vacunación. Más de 4 millones de personas inoculadas, un número importante de personas de grupos etarios de arriba, digamos, que ya tienen la segunda dosis. ¿Cómo se da ese contexto y cómo conviven esos dos ámbitos, digamos, de lo negativo en términos de cifras que se está viendo y el aumento también de fallecidos en algunas regiones del país, pero una campaña de vacunación que sigue siendo muy positiva y que podría de alguna manera ser un punto de inflexión, pero bastante en algunos meses más, digamos, no ahora? Eso es lo preocupante. Efectivamente, hay que hacer una correcta comunicación de riesgo. La campaña de vacunación ha sido muy exitosa, vamos bastante bien, pero nos falta mucho para que la campaña y para que las vacunas tengan un efecto protector a nivel poblacional. Necesitamos vacunar a 15 millones de Sí. personas, que es más o menos el 80% de la población del país. Y recién vamos en 4 millones. Por supuesto, hemos avanzado muy rápido, el ministerio, el gobierno se han encargado de recordarnos que lo estamos haciendo bastante bien, pero falta. Además, necesitamos tener la segunda dosis puesta y haber pasado por lo menos 2 semanas para que esa protección sea efectiva. Las segundas dosis recién se han colocado, se empezaron a colocar esta semana, por lo tanto falta mucho, falta un grupo muy importante. Hay menos de 100.000 pacientes vacunados o personas vacunadas con la segunda dosis, Ujú. así que tenemos que seguir avanzando en eso. Pero esto va a demorar varios meses y en el intertanto no podemos cantar victoria. Esto no se ha acabado, Sí. tenemos que seguir usando una mascarilla correctamente, lavándonos las manos y una de las cosas más importantes es evitar las aglomeraciones de personas. Esto va a ser así probablemente todo este semestre.
y ya cuando estemos todos vacunados, ojalá a fines de este semestre, vamos a poder ir gradualmente relajando las medidas. Ese punto es muy relevante porque finalmente uno busca el lugar más común o la situación más común de contagio, y eso es toda una discusión también cuando se habla del plan paso a paso, de la flexibilidad con algunos sectores productivos, varios temas, pero el domingo, de hecho, perdón, el día sábado, en el reporte diario televisado, el ministro de París entregaba una cifra del DEIS que era bien relevante. El 66% de los nuevos casos de COVID-19 se daban en aglomeraciones o reuniones, y de esas el 88%, si no me equivoco, eran reuniones familiares. Entonces está bastante determinado dónde en su gran mayoría aparecen los nuevos casos, ¿no? Obviamente eso no deja de lado lo que pueden ser otras situaciones de riesgo. Sí, lo que pasa es que la trazabilidad todavía está bastante al debe, no Ajá. tenemos una trazabilidad muy adecuada de todos los contactos de los casos positivos, pero sí sabemos desde la literatura internacional y desde la evidencia cuáles son las actividades donde más se contagia la gente. Desafortunadamente son las actividades que desde la perspectiva económica el gobierno ha decidido que se reinicien, como son las salas de cine, como son los restaurantes, los gimnasios. Hoy la literatura tiene súper claro, la literatura médica, que los gimnasios son una de las fuentes más altas de contagio, así como los restaurantes en lugares cerrados. Entonces hoy día en fase 2 esas actividades no debieran estar permitidas, como era el diseño de la fase 2 original. Hemos tenido conversación en los últimos días y ese es un punto, doctora. Se repite la preocupación con respecto a un sector en particular, que es el de los gimnasios. Y no solamente por la visión que tiene uno acá, sino por la literatura, por la experiencia internacional. ¿Usted ve con malos ojos, me imagino, que se haya permitido que los gimnasios operaran en fase 2, por ejemplo? ¿Se debería ser un poco más estricto en este sector en particular? Por lo menos yo y en general el gremio de quienes estamos dedicados a esto, usamos la literatura que son la evidencia científica y Sí. nuestras opiniones están siempre basadas en evidencia científica. Y esta demuestra que los contagios, los gimnasios son un foco de contagio y son un foco de contagio en muchos reportes a nivel mundial. Por lo tanto, es una actividad que sabemos que tiene mayor probabilidad de contagiar a personas y además una actividad que eventualmente es postergable o uno puede salir a correr solo, digamos, pero no estar encerrado en cuatro paredes con otras personas que habitualmente cuando están haciendo deporte están sin mascarilla. Lo mismo ocurre desgraciadamente con los restaurantes. Yo entiendo que hay una complicación y es muy difícil tomar la decisión porque de qué cosas abrir y qué cosas Sí. mantener cerradas, porque son muchas variables las que están en juego, no solo la sanitaria, pero yo solo puedo hablar desde esa perspectiva y a lo que a mí me interesa y mi preocupación principal es la salud y la vida de las personas. Por lo tanto, hay algunas actividades, como son los gimnasios, como son los restaurantes, como son las salas de cine, que en este momento no debieran estar funcionando con los números que tenemos. Ahora, y esto siempre supeditado a lo que es el plan paso a paso, doctora Cortés. Y en ese punto, ayer teníamos el anuncio de comunas que retroceden, ya sea a transición, es decir, cuarentena al fin de semana, para buscar evitar las aglomeraciones, es uno de los grandes objetivos que tiene esta medida, pero otras que pasan a cuarentena. ¿Cómo ha visto usted este desarrollo y finalmente el retroceso? Porque ese concepto de retroceso tiene íntimamente que ver con los datos, con el comportamiento y por sobre todo las medidas que se van dando en los distintos lugares y territorios. O sea, los retrocesos son decisiones difíciles de tomar, pero necesarias. El nivel de ocupación de camas críticas en las ciudades donde se va a instalar la cuarentena están absolutamente a tope. Ujú. Pero además, ninguna de estas medidas sirve si es que no hay una fiscalización adecuada, si es que no hay una educación adecuada, si es que la gente realmente no logra entender después de un año que lo que tiene que cuidar es su vida y la vida de quienes lo rodean y la vida de los más expuestos. Pero desgraciadamente, después de todo esto ya hemos aprendido que se necesita una fiscalización adecuada y esa parece ser que no está del todo bien implementada porque siguen habiendo numerosas fiestas clandestinas, algunas que se detectan y salen, por ejemplo, en la prensa, que fueron allanadas o suspendidas, pero muchas otras que uno escucha Claro. alrededor de su casa, en el barrio, y que no tienen ningún tipo de fiscalización. Lo mismo con el toque de queda. Claro, y que muchas también pasan como reuniones sociales durante la noche. Hay ahora, por ejemplo, desde la discusión en el Congreso, una, no sé si polémica, pero sí discusión sobre si mantener el toque de queda o no dentro de las herramientas del estado de catástrofe. Eso desde el punto de vista legislativo, político, me imagino, desde el punto de vista científico, técnico, el toque de queda es una herramienta más para poder evitar contagios, ¿no?
Es una herramienta más si es que está correctamente instalada en los lugares que tienen números más altos. Chile es un país bastante heterogéneo en muchas cosas, y en la pandemia también, y en sus cifras también. Por eso la apertura de colegios, el toque de queda, las restricciones tienen que analizarse por unidades regionales. Tampoco tiene mucho sentido lo que ocurre en Santiago, que hay una comuna o una calle que al norte de esta está con cuarentena y al sur está con una fase 2 o 3. El virus no conoce de ese tipo de fronteras geográficas. Si se toma una medida, tiene que ser en zonas que tengan una lógica en términos de la movilización de las personas. Dentro de Santiago, la gente se mueve mucho para ir a trabajar, para llevar a los niños al colegio. Es distinto si ponemos en cuarentena, por ejemplo, Linares o Curicó, que es una ciudad comuna completa, Claro. pero en Santiago no tiene mucho sentido tener la comuna de al lado en una calidad y la comuna del otro lado más restringida. Sí, siempre va a ser importante el territorio y se ha discutido y se discutió muchísimo el año pasado cuando se fue afinando este tipo de medidas. Doctora Cortés, usted lo mencionaba, el regreso a clases presenciales. Le quería preguntar cómo ha visto desde los protocolos sanitarios, más allá de las cifras, digamos, porque desde el Ministerio de Educación se ha dicho 50 colegios de 3.000 aproximadamente han tenido que cerrar en parte o aplicar protocolos preventivos por casos estrechos o situaciones de profesores. Eso desde la cifra, desde una semana que se implementó el regreso voluntario a clases presenciales. ¿Cómo ha visto usted los protocolos y también este escenario en particular que preocupa a tantos? A ver, eso también es la misma respuesta. En el fondo depende de la zona del país donde Ya. estemos. En lugares donde las tasas sean bajas, es mucho más proclive a que los niños vayan en forma presencial. Aquí sí hay que evaluar que hay otros factores. La salud mental de los niños se ha visto profundamente afectada después de un año encerrados en su casa, y eso se ve en los niños pequeños, en los preescolares y en los niños de enseñanza básica, como también en los de enseñanza media. Y ese es un factor muy importante a considerar. Por otro lado, tenemos que ver que los niños sí se contagian, sí se enferman y sí transmiten. Tienen afortunadamente una mortalidad muy baja, y la gran mayoría de los niños hacen una enfermedad leve o incluso sintomática, pero tienen la posibilidad de contagiar a adultos, por ende ponen en eventual riesgo a profesores o a funcionarios de la educación que pudieran tener factores de riesgo. El ideal sería que todos los funcionarios de un colegio, de una escuela, estuvieran vacunados con sus 2 dosis antes de recibir a los niños, cuando estamos hablando de zonas de alta endemia, lugares donde las tasas de transmisión sean altas o los porcentajes de PCR sean altos. Vemos también que estos 50 colegios que tú mencionas que se han ido, que han tenido que suspender sus clases, están cumpliendo los protocolos, y eso está muy bien, así es como debe ser, pero tenemos que informar muy bien a la comunidad escolar, a las familias, a los niños, cómo funciona esto y cuáles son las medidas a tomar, y hacerle entender, y aquí viene el rol de ustedes también, a los padres, que efectivamente no pueden mandar a su hijo al colegio si es que el niño tiene algún tipo de síntoma, o si es que alguien en la familia o alguien con quien ha estado en contacto el niño ha estado enfermo, porque ahí nos arriesgamos a un brote en todo el colegio y que toda la comunidad escolar sea afectada. Y me quería quedar con ese punto. Recordemos, doctora, cuáles son los síntomas que tienen que generar la alerta o por lo menos la inquietud por parte de los padres, de los adultos, de los apoderados para decir, mejor voy a monitorear esto, que no vaya a clase. Justamente que el primer gran filtro tiene que ser el padre en este caso. ¿A qué punto hay que La estar muy familia, atento? efectivamente. Los síntomas en los niños hay que recordar que pueden ser muy sutiles, por lo tanto no solo hay que estar atento al niño, sino que hay que estar atento a los miembros de la familia o quienes Ujú. conviven con ese niño, que sean adultos, que habitualmente tienen síntomas un poquito más visibles. Pero estamos hablando de fiebre, un niño decaído, un niño que reporta dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, y por supuesto que si vemos que tiene dificultad respiratoria, si tiene una frecuencia respiratoria muy alta, eso ya son signos muchísimo más evidentes. Pero en los niños que puede ser bastante sutil. Fiebre, tos, dolor de garganta, un poco de dolor de cuerpo, o un niño francamente decaído, si es Claro. que no tenemos otra explicación. Doctora Claudia Cortés, se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Un gusto. Seguir cuidándose todavía, nos quedan unos meses aún para la mascarilla, y el lavado de manos ojalá dure toda la vida. Sí, pues, de todas maneras. Muchas gracias, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.